grabación. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Ya, gracias, Bella. A ver. Bien, entonces ya se está. Ya, listo. Ya se está visualizando. Hoy vamos a hablar sobre carbohidratos 2 y carbohidratos 3 cuando empecemos la siguiente sesión. Y ya sería todos los temas para el parcial. Ya solo les quedaría estudiar porque esos son los 6 temas que vienen en el parcial. Entonces, en carbohidratos 2, lo que más deben aprender a hacer, con lo que deben quedarse de esta clase es la glucólisis. La glucólisis es un proceso no tan largo, pero que es muy importante porque incluso cuando hablemos sobre metabolismo, incluso de otras cosas como proteínas, etcétera. La glucólisis también se va a ver presente. Ya vamos a tener una clase que me parece que se llama integración metabólica, que ya es para el final, y también van a ser, o sea, van a tener que acordarse de la glucólisis. De que la glucólisis es muy importante que se la aprendan y sobre todo hay por ahí unas enzimas esenciales que debemos recordar. Ya chicos, entonces vamos a empezar. La glucosa, en realidad, cuando ingresa a nuestro cuerpo, bueno, va a ingresar como carbohidratos como tal, ¿no? Por ejemplo, el arroz, la papa, los fideos, etcétera, etcétera. Ya hemos visto, ¿no? Cómo es la digestión de los carbohidratos y va a llegar un punto en el que se va a convertir en glucosa, fructosa y galactosa. La más importante, la glucosa. Ya de esa vamos a ver el día de hoy. La glucosa puede tener dos caminos. O se va a la vía glucolítica y forma piruvato, luego acetil-CoA y después se va al ciclo de Krebs o a la síntesis de ácidos grasos. O puede agarrar otro camino, que es la vía de las pentosas. En la vía de las pentosas es muy importante porque esto va a servir para los ácidos nucleicos, porque los ácidos nucleicos necesitan este NADPH y también la ribosa 5-fosfato, que la ribosa 5-fosfato es el azúcar que le sirve al ácido nucleico para que, bueno, no le sirve, sino para que se dé la síntesis. ¿Ya? Esa ribosa 5-fosfato va a ser la fosforibosilpirofosfato. Luego se convertirá en la fosforibosilpirofosfato. Pero lo que nos interesa no es la vía de las pentosas, porque la vía de las pentosas ya lo hemos estudiado en la semana 1, 2 y 3. Lo que nos interesa ahora es la vía glucolítica, en donde la glucosa va a terminar siendo piruvato. ¿Ya? En la glucólisis, la glucosa termina siendo piruvato, después va a pasar por otro proceso hasta convertirse en acetil-CoA y este ya va a tomar, bueno, puede pasar a ser ciclo de Krebs para seguir formando ATP y luego la cadena transportada de electrones, como vimos la semana pasada, o puede pasar a la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Que estos ya van a ir al tejido adiposo y de estos vamos a hablar en la semana 8. Ya más o menos en la semana 8 vamos a hablar de la síntesis de ácidos grasos. Hoy lo que se debe centrar es en esto y el ciclo de Krebs. Nada más. Como tal, la glucólisis va a ser una vía metabólica no dependiente de oxígeno. Thais, pero ¿por qué me dices que esta no depende de oxígeno? O sea, ¿qué de importante tiene esto? Es importante porque a veces, por ejemplo, les van a poner caso clásico, es que ustedes tienen a una persona que está haciendo ejercicio y por lo tanto hay menor cantidad de oxígeno, ¿ya? Entonces, la glucólisis, al haber menor cantidad de oxígeno, ¿se ve afectada? O sea, ¿ya no va a haber glucólisis? No, la glucólisis se va a seguir dando, porque esta no depende del oxígeno. Además, la glucólisis es un proceso que se va a realizar, que se va a llevar a cabo en el citosol. ¿Ya? Esto también tienen que tomarlo en cuenta, porque el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la mitocondria. Entonces, ¿dónde se realizan
Los procesos, ¿se acuerdan cuando hablamos de metabolismo intermediario? Era importante saber en dónde estaba cada vía metabólica, ¿no? En el caso de la glucólisis, citosol; en el caso del ciclo de Krebs, mitocondria. En la glucólisis, básicamente, lo que va a hacer es degradar a la glucosa por dos procesos: la fosforilación y la oxidación. ¿Ya? La fosforilación y la oxidación. Y esto lo va a hacer a través de enzimas. Acuérdense que habíamos visto en la primera semana, cuando hablamos de enzimas, sobre enzimas que se encargan únicamente de la fosforilación y otras que se encargan de la oxidación, las oxidorreductasas, ¿no? Otra cosa que hay que saber es que la glucólisis, como no depende de oxígeno, entonces se puede dar con o sin oxígeno. Entonces puede ser aeróbica cuando vamos a ver que hay oxígeno, y anaeróbica cuando no va a haber presencia de oxígeno. Igual se va a seguir dando, ¿ya? Igual va a dar ATPs. En el caso de una glucólisis aeróbica, es decir, con presencia de oxígeno, lo que se va a formar son 2 piruvatos y 2 ATPs, mientras que en una glucólisis anaeróbica se van a formar 2 lactatos y 2 ATPs. La cantidad de ATPs que se forma en la glucólisis va a ser la misma. Lo único que varía es en los productos finales, ¿no? Porque en la aeróbica encontramos a 2 piruvatos, mientras que en la anaeróbica encontramos a 2 lactatos. ¿Por qué, Thais? Porque les voy a explicar más o menos esto. Acá tenemos a la glucólisis. Se está dando la glucólisis. Listo, pasa la glucólisis, termina siendo piruvato. Y este piruvato luego se tiene que formar en acetil-CoA y luego el ciclo de Krebs. Pero ¿qué pasa? Que por acá hay una... que también hay una... No, espera. Mejor esto les voy a explicar al final, ¿ya? Porque si no se van a marear. Esto les explico cuando ya les explique la cadena transportadora de electrones. Ahí les explico por qué se forman lactatos. Pero básicamente el piruvato mismo se convierte en lactato, ¿ya? En lactato. Por una enzima se llega a convertir en lactato. Eso es cuando ya hay mucha cantidad de piruvato. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, tu cuerpo necesita mucho ATP rápido. ¿Y cuál es una vía que te da ATP rápido? La glucólisis. Entonces la glucólisis se va a toda velocidad. Como no necesita oxígeno, entonces no importa que cuando tú corras entre menos oxígeno a tu cuerpo. Lo que importa es que haya ATP. Entonces, la glucólisis se sigue dando, se sigue dando, hasta un punto en el que el piruvato ya es demasiado. O sea, hay mucho piruvato y ya no puede ingresar al ciclo de Krebs, tampoco se puede ir por las lanzaderas, que les voy a explicar en un momento. Entonces, como ya no hay otro medio por donde el piruvato se vaya, entonces se convierte en lactato. ¿Ya? Eso es como una tercera opción. El lactato, convertirse en lactato, es una tercera opción. Y generalmente pasa, por ejemplo, en el músculo. En el músculo y en los eritrocitos, ¿ya? La ganancia que se obtiene en la glucólisis van a ser 2 piruvatos, siempre y cuando sea aeróbica, acuérdense, 2 lactatos cuando es anaeróbica, 2 NADH y 2 ATP. Esto sí no cambia, ¿ya? El NADH y los 2 ATP no cambian. Las enzimas claves van a ser la glucoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. La glucoquinasa lo grafican así, o también, sí, así. La fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa, ¿ya? Así se escriben estas enzimas, en palabras pequeñas. Pero la verdad es que en el examen les va a venir así como tal: glucoquinasa, fosfofructoquinasa o piruvatoquinasa, ¿ya? Las quinasas, o sea, todas estas tres, son las que forman ATP, ¿ya? Todas las quinasas, cuando ustedes escuchen quinasa, son formadoras de ATP. Y las fosfatasas van a ser aquellas que quitan los grupos fosfato, ¿ya? Ahorita vamos a ver aquí cómo se da todo el proceso de glucólisis. Mejor vamos a ver esta imagen, está más clara. No se tienen que aprender todo el proceso, pero yo les sugeriría que si pueden, como están en vacaciones y todo eso, lo hagan.
¿ya? Porque en realidad este proceso es muy importante y a veces hay preguntas que tú solo las puedes responder si te has aprendido esto. No se tienen que aprender que entra un ATP y sale un ADP o entra un NAD y sale, no, pero sí más o menos que la glucosa se convierta en glucosa 6-fosfato, luego en fructosa 6-fosfato y las enzimas, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo es este proceso. Bien, llega la glucosa a la vía glucolítica. ¿Qué pasa? Va a haber una exoquinasa. Esta exoquinasa va a utilizar ATP, ¿no? Va a utilizar ATP. De hecho, aquí lo veríamos. Entonces, esta exoquinasa utiliza un ATP y se convierte en glucosa 6-fosfato. ¿Por qué se convierte en glucosa 6-fosfato, Thais? Antes ya era glucosa, pero ahora, ¿por qué se ha tenido que convertir en glucosa 6-fosfato? Porque la glucosa 6-fosfato es como si te dijeras una glucosa activa. ¿Ya? Es una glucosa activa, por decirlo así. Entonces, se convierte en una glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, por acción de una fosfoglucoisomerasa, esta si no se la tienen que aprender, no es necesaria, se convierte en una fructosa 6-fosfato. ¿Ya? Esta fructosa 6-fosfato también por otra enzima llamada fosfofructoquinasa, esta sí es muy importante, ahorita lo vamos a mencionar, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? La fosfofructoquinasa lo convierte en una fructosa 1,6-difosfato, ¿ya? Es decir, le agregó un grupo fosfato en acá, le agregó un grupo fosfato en el enlace. Listo. Entonces, como le agregó otro enlace, ahora es disfosfato. Se convirtió en la disfosfato, o bisfosfato, también se le conoce. Y luego una aldolasa, que no es tan importante saberlo. Esto sí, chicas. Importante. Esta fructosa 1,6-disfosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, o también lo pueden colocar así. Y en dihidroxiacetona fosfato. O sea, puede tomar dos caminos, ¿ya? Aquí se torna en dos productos, en una dihidroxiacetona fosfato y en una gliceraldehído 3-fosfato. Y Thais, ¿y para qué sirve la dihidroxiacetona fosfato? Porque esta dihidroxiacetona fosfato, cuando veamos lípidos, vamos a ver que sirve para formar glicerol 3-fosfato, ya para formar glicerol 3-fosfato y y bueno, ya ese es tema de los lípidos. Pero en el caso de la glucosa, esta dihidroxiacetona fosfato tiene la opción de convertirse en gliceraldehído 3-fosfato gracias a una triosa fosfato isomerasa. Aprender esta no es importante, ¿ya? Lo que sí se tiene que aprender es que la dihidroxiacetona fosfato puede convertirse en gliceraldehído. Y si se convierte en gliceraldehído, este proceso es lo mismo y se multiplica por 2. ¿Ya? Porque ahora no solo lo hace un gliceraldehído, sino como la dihidroxiacetona pasó a ser un aldehído, entonces de todo el proceso ocurre 2. ¿Qué más sucede, Thais? Bueno, este gliceraldehído 3-fosfato, gracias a una gliceraldehído 3-deshidrogenasa, va a pasar a ser una 3-fosfogliceril fosfato. Este no se lo tienen que aprender, este tampoco, este tampoco. Este sí, chicos, este y este importantísimos. Después de varios procesos, el gliceraldehído 3-fosfato terminará siendo fosfoenol piruvato. Y el fosfoenol piruvato, gracias a una piruvatoquinasa, esa también es importante, una PEPK, piruvatoquinasa, termina siendo piruvato. Y ahí termina todo este proceso de glucólisis. ¿Ya? Lo que se tiene que aprender de aquí, y les voy a dar esta parte que es importante,
es que la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, dihidroxiacetona, gliceraldehído, ahí está también. Y de aquí fosfonol piruvato, piruvato quinasa y piruvato. Esto, ignórenlo, porque no es importante. Pero esto sí, la parte final es importante. Y también saberse unas cuantas enzimas, ¿no? Como la fosfofructoquinasa o la piruvatoquinasa. O las exoquinasas también, porque hay varios tipos, ¿ya? Entonces, ¿ha quedado claro, chicos? Esa parte de la glucólisis es un poco enredada, la verdad, pero yo les sugiero, yo me lo aprendí, tengo una pizarra y ahí lo escribía, lo escribía, lo escribía. Pero solo esta parte, porque como les digo, esta parte no tiene mayor importancia. ¿Ha quedado claro, chicas? Sí, está claro. Ya. Bien, como les decía, en el caso de que no haya oxígeno, este piruvato va a pasar a ser lactato, así de frente. O sea, hay una enzima que convierte al piruvato en lactato. No es que, no es que este fosfonol piruvato se convirtió en lactato, sino que este piruvato pasa a ser lactato. Ya, este piruvato pasa a ser lactato. Y cuando sí hay oxígeno, el piruvato tiene la opción de entrar a la mitocondria y realizar el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Ya ambos pueden realizarlo, pero dentro de la mitocondria, siempre y cuando haya oxígeno. Bien, en cuanto a las lanzaderas, tenemos dos lanzaderas. Tenemos las lanzaderas glicerol 3-fosfato y las lanzaderas de malactoaspartato. Estas básicamente es como cuando si jugaras tenis con, a ver, ¿cómo lo explico? Es como que tú le lanzas una pared a algo y regresa otra cosa. Y del otro lado como que intercambiaron algo, ¿ya? Ahorita más o menos les voy a explicar. Pero aquí participan dos partes de la célula. Participa la mitocondria y participa el citosol, el citoplasma. Y se usa ¿para qué? Para transportar electrones hacia la mitocondria. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de las lanzaderas glicerol 3-fosfato, en este caso vamos a tener en la glicerol 3-fosfato al NADH. Sí, ya, aquí. Ya, vamos a tener aquí en este caso al... A ver, un ratito, chicas, espérenme, por favor. Ya, a ver, disculpen. Ya. Entonces aquí vamos a tener el citosol y esta ya es toda la parte mitocondrial, ya toda la parte mitocondrial, tanto membrana interna como membrana externa. Lo que va a pasar en las lanzaderas de glicerol 3-fosfato es que en el citoplasma vamos a ver que va a haber una dihidroxiacetona fosfato, ¿ya? Esta DHAP es dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato va a ser transportada a la mitocondria.
En la mitocondria, este está un poco raro, ya está ahí va. Pero bueno, la cuestión es que en la mitocondria, este dihidroxiacetato fosfato se va a convertir nuevamente en glicerol 3-fosfato. Una vez que se convierte en glicerol 3-fosfato, va a liberar energía, ¿ya? Va a liberar energía y ahí es donde produce ATP. ¿Para qué se hace o cuál es la finalidad de esta lanzadera del glicerol 3-fosfato? La finalidad, primero, bueno, la finalidad es que va a formar 4 ATPs, ¿ya? Forma 4 ATPs y además regenera el NADH. ¿Por qué les digo que lo regenera? Porque el NAD es importante para la glucólisis y la glucólisis se lleva ¿dónde? Se lleva en el citosol. Entonces, la glucólisis necesita más NAD, pero cuando usa el NAD, el residuo que queda es NADH. Y ese NADH, ¿de dónde va? O sea, ¿dónde se va y dónde va a volver más NAD? Entonces, esta lanzadera sirve para regenerar ese NADH, es decir, reciclarlo y que se vuelva a usar en la glucólisis. Por ejemplo, acá necesita NAD, ¿ya? Entonces, este NADH, creo que no se está. Bueno, este NADH, entonces va a ir a las lanzaderas, y va a regresar nuevamente como NAD. Esa es la función de las lanzaderas, regenerar NAD, ¿ya? De la lanzadera glicerol 3-fosfato. En el caso de las lanzaderas malato-aspartato, también regeneran el NAD. El NADH también lo van a convertir en NAD. Utilizan otra enzima, que es la oxilación o la AOA. Y aquí, en lugar de formar 4 ATPs, se llegan a formar 6 ATPs. Lo importante aquí, en realidad, es que se llega a regenerar el NADH. Como les dije, el NADH es importante para que la glucólisis se siga dando. Entonces, por eso es que las lanzaderas son importantes, para que la glucólisis se siga dando. ¿Están viendo el PPT verde, chicas? ¿O qué PPT están viendo? La que dice glucólisis. Ya, a ver, voy a volver a compartir. No sé. ¿Se puede ver, chicas, el PPT? No se ve. Conectada a internet.
Ya. Entonces, como les decía, las lanzaderas, ambas, tanto la glicerol 3-fosfato como la malatoaspartato, van a ser importantes porque van a formar ATP. Por ejemplo, la glicerol 3-fosfato forma 4 ATPs, mientras que la malatoaspartato forma 6. Y regenera el NADH. NADH que se convierte en NAD. ¿Para qué? Para que pueda seguir siendo utilizado por la glucólisis, ¿ya? Y que la glucólisis siga funcionando. Entonces, aquí más o menos ya les puedo explicar. No, cuando les explique el ciclo de Krebs, les explico por qué se forma el lactato. Ya, ahora, la glucólisis en diferentes tejidos. Vamos a ver, por ejemplo, en el tejido adiposo. ¿Qué pasa en el tejido adiposo? La glucosa se va a convertir en fructosa 1,6-difosfato, dihidroxiacetona, gliceraldehído y forma piruvato, ¿ya? Y ahí esta dihidroxiacetona fosfato, como les mencioné, esta puede llevar a la síntesis de ácidos grasos para luego formar los triglicéridos. Entonces, en el tejido adiposo es muy importante porque al final la hidroxiacetona va a tomar otro rumbo, ¿no? A veces, o sea, no siempre se va a formar en el tejido adiposo lo que más se requiere son triglicéridos, entonces se va por ahí y forma triglicéridos. En el tejido adiposo no vamos a encontrar glicerol quinasa y por lo tanto el glicerol no va a poder convertirse en glicerol 3-fosfato. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver más que todo cuando veamos lípidos, pero tienen que tener en cuenta que en el tejido adiposo no hay esta enzima, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos lípidos. La glucólisis en el tejido muscular. En el tejido muscular, la glucosa va a seguir su rumbo normal, se va a formar piruvato y luego va a ingresar al ciclo de Krebs. Pero cuando, por ejemplo, hacemos mucho ejercicio y o sea, necesitamos mucha energía y no tenemos tanto oxígeno, ¿ya? Entonces ahí es donde el piruvato decide convertirse en lactato, ¿ya? O también hay mucha cantidad de piruvato, entonces este se convierte en lactato. Y este lactato luego va a ir al hígado, ¿ya? Al hígado porque ahí va a ser importante para otras cosas. Y además, ¿por qué? Porque al convertirse el piruvato en lactato, regenera el NADH. O sea, una opción para regenerar el NADH son las lanzaderas. Y otra opción para regenerar el NADH es que el piruvato se convierta en lactato. ¿Ya? Ahí también se regenera el NADH. Y la glucólisis puede seguir continuando. En el músculo es importante la formación de piruvato y la formación de lactato regenera el NAD, ¿no? O sea, vuelve a hacer NAD para que la glucólisis siga su funcionamiento normal. ¿Está entendido esa parte, chicas? Sí. Ya, gracias, Perela. Ahora vamos a ver la glucólisis en el cerebro. La glucólisis en el cerebro se va a dar de igual forma, o sea, la glucosa va a seguir yendo, o sea, se va a formar piruvato, el piruvato va a entrar al ciclo de Krebs, etcétera, etcétera. Pero lo que siempre se tiene que acordar es que para el cerebro su única fuente de energía es la glucosa. Por ejemplo, el músculo puede hacer que cuando requiera más energía, entonces puede usar otras cosas, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero necesariamente tu cerebro necesita glucosa. O sea, necesariamente.
No hay otra opción para el cerebro. El cerebro no tiene otras enzimas para poder utilizar otras cosas. Además, por ejemplo, lípidos no puede usar porque no pueden ingresar al cerebro. Entonces, y los demás tampoco pueden ingresar, ¿ya? O se utilizan para otras cosas. La glucosa va a ser su única fuente de energía para el cerebro. En cuanto al eritrocito, el eritrocito no tiene mitocondria. Y la mitocondria es para que se dé el ciclo de Krebs. Y por lo tanto, el piruvato no va a poder llegar a entrar al ciclo de Krebs. Como no puede entrar al ciclo de Krebs, entonces, ¿qué le queda? Convertirse en lactato. No le queda de otra opción. Simplemente tiene que convertirse en lactato. ¿Por qué? Porque la glucólisis tiene que seguir continuando. Y ya hemos dicho que esta conversión a lactato hace que se regenere también el NADH y la glucólisis pueda seguir funcionando y este eritrocito pueda seguir teniendo ATP, pueda seguir teniendo energía. Porque no lo puede obtener del ciclo de Krebs porque no tiene mitocondria y tampoco de la cadena transportadora de electrones porque no tiene mitocondria y esto también sucede en la mitocondria. Entonces, lo único que le queda es hacer glucólisis. ¿Qué pasa en el hígado? En el hígado es esencial saber qué es lo que sucede en el hígado con todos los procesos, porque el hígado, en cuanto a metabolismo, es el órgano principal, ¿ya? Lo que pasa es que normal, o sea, le llega glucosa al hígado, esta se convierte en piruvato por todo el proceso de glucólisis que ya hemos visto, e ingresa al ciclo de Krebs. Thais, ¿en el hígado también hay síntesis de ácidos grasos? Sí, también va a haber una síntesis de ácidos grasos. Por ahí vamos a tener una dihidroxiacetona. Entonces, esta dihidroxiacetona va a servir para que se sinteticen ácidos grasos y se formen el glicerol o triacilglicerol, que también se llama triglicéridos, ¿ya? Ya, eso es lo que sucede. Pero eso tranquilo, o sea, es lo mismo que en los otros órganos. Pero ¿qué pasa? Yo les había hablado que en el músculo se forma el lactato. Y también, ¿en dónde más? ¿En dónde más se forma el lactato, chicos? En el músculo y en qué otras células. Eritrocito. Sí, exacto. Gracias. En los eritrocitos se forma el lactato, ¿no? Entonces, estos eritrocitos y estas células musculares envían el lactato hacia el hígado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hígado tiene una enzima que se llama lactato deshidrogenasa que convierte este lactato en piruvato. O sea, hace lo contrario. Convierte este lactato en piruvato y el piruvato sigue haciendo el ciclo de Krebs, ¿no? En el caso del hígado no hay anaerobiosis. ¿Ya? No va a haber anaerobiosis en el caso del hígado. ¿Se ha entendido, chicas, hasta ahí? ¿O chicos? Sí. Ya, gracias. Bien, vamos a ver ahora la regulación de la glucólisis. En cuanto a la regulación de la glucólisis, ya hemos dicho que la regulación se va a dar ¿por quién? Por las enzimas, ¿no? O sea, estas enzimas, vamos a ver, por ejemplo, a la exoquinasa. La exoquinasa va a actuar para que la glucosa se convierta en glucosa 6-fosfato. Es el primer paso que se va a dar de la glucólisis. Y esta exoquinasa va a tener 4 isoenzimas, ¿ya? 4 isoenzimas, la 1, la 2, la 3, la 4. La importante, la 4. ¿Por qué? Porque la 4 también se le conoce como glucoquinasa y esa va a estar específicamente en los hepatocitos y en las células beta pancreáticas. Y esta, a diferencia de las otras, que por ejemplo, por aquí está.
ostras también pueden no solo median la conversión de la glucosa en glucosa 6-fosfato, sino también hay la 1, la 2, la 3, que por ejemplo ayudan en la fructosa. Ya también trabajan para la fructosa. Pero la 4 es específica para la glucosa. Solo para la glucosa, esta va a mediar el proceso, ¿ya? Para que se convierta en glucosa 6-fosfato. Y como les dije, esta glucoquinasa va a estar presente en hígado y en células betapancreáticas. Todas estas, miren, fosforila, glucosa, fructosa, manosa y glucosamina. Pero como les dije, son la 1, la 2 y la 3, porque la 4 es específica para la glucosa. Ya de eso no se olviden. Las demás sí pueden fosforilar glucosa, fructosa, manosa, pero la 4 no. Las hexoquinasas 1, 2 y 3 también van a ayudar en cuanto a la glucosa, pero estas se van a encontrar en tejidos extrahepáticos, ¿ya? Extrahepáticos. Y también extrapancreáticos. Porque, como les decía, la glucoquinasa es la que es específica en hígado y páncreas. La 1, 2 y 3 en todas las demás células. Cuando hay una baja cantidad de glucosa 6-fosfato, la captación de glucosa aumenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, imagínense. A ver. En tu cuerpo, cuando tú comes, por ejemplo, un chupetín, entonces tú estás haciendo, no mejor, arroz, ya arroz. Comes arroz. Entonces hay glucosa en tu sangre, ¿no? Hay glucosa en sangre. Esta glucosa, como tu cuerpo, ponte, no has comido 5 horas, hay poca glucosa 6-fosfato. ¿Por qué no se está dando la glucólisis? Porque no hay glucosa. Entonces tú comes arroz en el almuerzo. Entonces, como ya está en la sangre, porque ya hemos dicho la semana pasada que la glucosa al final termina yéndose a la vena porta, hígado, tejidos extrahepáticos, a través de la circulación. Entonces está ahí por la circulación la glucosa y como tu célula necesita, porque tiene poca cantidad de glucosa 6-fosfato, entonces capta esa glucosa, la atrapa y la utiliza para su proceso de glucólisis. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces, esta hexoquinasa es una enzima importante para la regulación de la glucólisis. ¿Se entendió esta parte, chicas? Un segundo. Ya. Entonces, esta es la enzima. La segunda enzima muy importante, chicas, va a ser la fosfofructoquinasa 1. La fosfofructoquinasa 1 es la que se va a encargar de convertir a la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato. ¿Ya? Esta fosfofructoquinasa es la enzima más importante. O sea, si ustedes les preguntan cuál es la enzima más importante de la glucólisis, marcan fosfofructoquinasa. ¿Ya? Fosfofructoquinasa, que es la enzima clave.
¿Por qué? Porque esta va a limitar la velocidad de la glucólisis y tiene una reacción irreversible. O sea, no es que, porque hay en sí, ¿por qué llamo irreversible? O sea, no puede ocurrir lo contrario, sí puede ocurrir. Pero cuando hablamos de reacciones irreversibles, quiere decir que este sustrato se convirtió en este producto por una enzima. Y para convertirse de nuevo en el sustrato que era antes, tiene que ir por otra enzima. ¿Ya? A esto le llamamos irreversible en bioquímica, porque podemos decir, no, si es irreversible, entonces ya no vuelve a su normalidad. En el caso de bioquímica sí vuelve, ya en este caso sí vuelve a la normalidad, pero es irreversible porque no es por la misma enzima, no es por la misma enzima. Entonces, esta reacción de la fosfofructoquinasa es irreversible. ¿Quién es la otra enzima que hace que la fructosa 1,6-bifosfato se convierta en fructosa 6-fosfato, Thais? Si me estás diciendo que hay otra enzima que lo convierte de nuevo, ¿cuál es esa? Es la fructosa 1,6-bisfosfatasa, ¿ya? Y esa va a trabajar en el ayuno. ¿Por qué trabaja en el ayuno? Porque les explico después. Pero acuérdense que esta fosfofructoquinasa es muy importante y es la enzima clave de toda la glucólisis. Tiene efectores negativos y efectores positivos. Los efectores negativos van a ser el ATP, el AMP cíclico y el citrato. Nos vamos a centrar en el ATP y en el citrato. Este ATP y el citrato, ¿de dónde provienen? Del ciclo de Krebs. Es decir, que cuando ya hay mucha cantidad de ATP y de citrato, le dicen, ya no produzcas más, ya no te necesitamos. Y esta fosfofructoquinasa se inactiva. O se inhibe, mejor dicho. En cambio, los efectores positivos van a ser la fructosa 6-fosfato, la fructosa 1,6-bisfosfato y la fructosa 2,6-bisfosfato. Ya, esos van a ser los efectores positivos. Tenemos otras enzimas que son la fosfofructoquinasa 2. La fosfofructoquinasa 2 va a participar únicamente en el caso de la fase postprandial y va a catalizar dos reacciones. Va a permitir que la fructosa 6-fosfato se convierta en fructosa 2,6-bisfosfato y que ésta se convierta nuevamente en fructosa 6-fosfato. Por ejemplo, esta reacción es reversible. Esta reacción es reversible porque está siendo mediada por la misma enzima. Entonces tenemos dos fosfofructoquinasa. No se confundan, porque les pueden decir fosfofructoquinasa 2 y ustedes dicen, ah, no, me dijeron fosfofructoquinasa, entonces esa es. No sé si es 1 o 2, pero esa es. No, ¿ya? La fosfofructoquinasa 1, ya saben, es ya parte específica de la glucólisis. Pero la fosfofructoquinasa 2 solo se da en la fase postprandial y lo que busca es convertir la fructosa 6-fosfato a 2-bisfosfato y lo mismo al revés, lo contrario. Y por último, la piruvatoquinasa. La piruvatoquinasa es una enzima importante porque permite que el fosfenolpiruvato se pueda convertir en piruvato, que ya sería el producto final de la glucólisis. Esta va a ser activada por la fosfonolpiruvato, o sea, cuando hay mucho fosfonolpiruvato, entonces esta se activa y forma el piruvato. También cuando hay cantidad alta de fructosa 1,6-bisfosfato, porque esto hace que obviamente la glucólisis continúe, ¿no? Hace que la glucólisis continúe, sea entonces activada. Y va a ser inhibida por la alanina, el piruvato y el ATP. Piruvato, como ya es un producto, entonces va a inhibir porque ya no quiere que se formen más piruvato. O sea, como ya hay mucho piruvato, entonces este piruvato por sí mismo inhibe a esta enzima piruvatoquinasa. Ya. Esta piruvatoquinasa aumenta su función
cuando ingerimos bastantes carbohidratos. ¿Por qué? Porque si yo ingiero, por ejemplo, estoy en ayunas. Entonces, estoy en ayunas, el proceso de glucólisis va a bajar su rendimiento, su velocidad. ¿Por qué? Porque no tengo tanta glucosa, ¿no? Por ejemplo, yo me dormí a las 8 y me desperté a las 8 del siguiente día, o sea, son 12 horas que yo no he comido. Y la glucosa, si yo no he comido glucosa, no he comido carbohidratos, entonces obviamente la glucólisis va a disminuir su velocidad. Entonces, por lo tanto, también la piruvato quinasa, que es una de las enzimas, también va a disminuir su producción. Y cuando comemos muchos carbohidratos, aumenta, pues, ¿no? Porque si hay mucha glucosa, entonces lo que se busca es que se forme piruvato. ¿Se ha entendido hasta ahí, chicas o chicos? Ya, entonces se ha quedado todo claro, vamos a ir por esta parte. Entonces vamos a hablar sobre el control de la glucólisis, específicamente en el hígado, ¿ya? Aquí vamos a tener a dos cosas, a la insulina y al glucagón. La insulina va a inducir a la glucólisis, mientras que el glucagón inhibe la glucólisis. ¿Por qué? Porque el glucagón lo que busca es que se forme glucógeno, mientras que la insulina lo que busca es que la glucólisis se esté dando, o sea, que la glucosa se utilice. A mí el glucagón no quiere que se utilice, quiere más bien que se almacene. ¿Ya? Entonces la insulina es una hormona que va a inducir la síntesis de la glucoquinasa, ¿no? Porque si se sintetiza la glucoquinasa, entonces se puede dar el proceso de glucólisis. Y también va a incrementar la actividad glucolítica, porque la glucoquinasa va a fosforilar la glucosa, entonces sigue dándose la actividad glucolítica. Una vez que la glucoquinasa fosforile la glucosa y la convierte en glucosa 6-fosfato. Lo que tienen que saber es que la insulina lo que quiere es que se gaste la glucosa, que se gaste y que se forme energía. El glucagón lo que quiere es tener reservas de glucosa. ¿Ya? Entonces, este glucagón es el que va a formar el glucógeno, que ya lo vamos a hablar en un momento. Pero básicamente el glucagón activa el AMP cíclico. Acuérdense que el AMP cíclico es un segundo mensajero y va a ser importante porque en este caso va a inhibir a la piruvatoquinasa y a la fosfofructoquinasa 1, ¿ya? Ya está. Entonces, eso es sencillo. La insulina lo que hace es que se gaste la glucosa y el glucagón que se almacene la glucosa, ¿ya?
Ya. En cuanto al músculo, ¿qué es lo que va a pasar? En el músculo vamos a tener, creo que no he puesto la otra imagen. No, creo que no. Bueno, pero en el músculo vamos a encontrar catecolaminas. ¿Ya? ¿Qué catecolaminas conocen ustedes? ¿Conocen alguna catecolamina? Ya. Una de las catecolaminas va a ser la adrenalina, por ejemplo. ¿Ya? La adrenalina, la epinefrina también. ¿Qué va a hacer esta adrenalina? Lo que va a hacer, no lo veo por aquí en el gráfico, pero bueno, lo que va a hacer es lo mismo, algo similar a lo que se hace aquí. Es que van a activar al AMP cíclico. Y una vez que este AMP cíclico está activo, entonces, ¿qué hace el AMP cíclico? Ya no se va a la glucólisis, inhibe la glucólisis. ¿Qué hace? Que se dé la glucogenólisis. Glucogenólisis. ¿Y qué quiere decir glucogenólisis, Thais? Síntesis de glucógeno. Síntesis de glucógeno. ¿Ya? Entonces, este glucagón lo que lleva es a que se dé la síntesis de glucógeno. Ya, eso es lo que va a pasar en el músculo. Ahora, el músculo no tiene una enzima importante, que es la glucosa 6-fosfatasa. ¿Y qué hace esta glucosa 6-fosfatasa? Esta glucosa 6-fosfatasa permite que se libere glucosa a la sangre, o sea, glucosa libre, por decirlo así. Ya, eso ya es más bien, más que para la glucogenólisis, es para que se degrade el glucógeno, ¿ya? Y se libere glucosa hacia la sangre, al torrente sanguíneo. Entonces, no va a poder liberar no va a poder liberar la glucosa al torrente sanguíneo. Entonces la va a convertir de frente en fructosa 6-fosfato. Ya eso es lo que va a pasar en este caso. Como no se puede convertir porque le falta la glucosa 6-fosfatasa, entonces de frente viene y se convierte en glucosa 6-fosfato. En fructosa 6-fosfato. Y esta activa la fosfofructoquinasa y después se sigue dando la fructosa 1,6-difosfato. Entonces en el músculo pueden haber dos cosas. Que se forme glucógeno, porque se activa al AMP cíclico y por lo tanto se inhibe la glucólisis. Y lo siguiente es que este es para síntesis de glucógeno, pero también para la degradación del glucógeno, como no hay glucosa 6-fosfatasa, entonces de frente se convierte en fructosa 6-fosfato. ¿Ya? Se convierte en fructosa 6-fosfato. Y ya sigue todo este camino. Ya está. ¿Se ha entendido esta parte, chicas? Chicos. Ya, espero que haya quedado claro. Ahora vamos a ver la insulina. ¿Ya? La insulina va a ser importante en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque en el hígado vamos a tener el GLUT2, en el músculo el 4 y en el tejido adiposo el 4.
La insulina permite, eso está mal, ya, porque la insulina no permite que se dé la síntesis de glucógeno. Al contrario, disminuye la síntesis de glucógeno. Pero lo que sí lleva es a que haya mayor síntesis de ácidos grasos, ¿ya? En cuanto al músculo y al tejido adiposo, es más, es más importante porque ustedes saben que el músculo y el tejido adiposo necesitan GLUT4 porque no lo pueden transportar por sí solos. O sea, no puede, es dependiente de insulina, ¿no? Habíamos dicho que el GLUT4 es dependiente de insulina. Entonces, si no está la insulina por ahí, entonces la glucosa no puede ingresar. ¿Ya? Entonces, el GLUT4 es importante para el músculo y el tejido adiposo y es dependiente de insulina. En cuanto al músculo, aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta la oxidación de glucosa y aumenta la síntesis de proteínas. Disminuye la síntesis de glucógeno. Disminuye la síntesis de glucógeno, aumenta la oxidación de glucosa y aumenta la síntesis de proteínas. Mientras que en el tejido adiposo aumenta oxidación de glucosa, lo mismo, ¿no? Oxidación de glucosa nos referimos a glucólisis, ¿ya? Cuando hablamos de glucólisis, hablamos de oxidación de glucosa. Aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta síntesis de ácidos grasos y disminuye la oxidación de los ácidos grasos. La gluconeogénesis, cuando hablamos de gluconeogénesis, ya lo vamos a ver, me parece que en carbohidratos 3, pero les adelanto que la gluconeogénesis es cuando tu cuerpo sintetiza glucosa a partir de elementos que no son carbohidratos. Por ejemplo, aminoácidos como alanina y otros. ¿Ya? Agarra otros elementos y forma glucosa. ¿Esto quién lo hace? Solo el hígado y muy poquito el riñón. Pero el riñón lo hace generalmente para él mismo utilizar esa glucosa. En cambio, el hígado realiza esta gluconeogénesis para repartirlo por los tejidos extrahepáticos que tenga. O sea, por todos los otros tejidos, el cerebro, el músculo, etc. En cambio, el riñón, como hace gluconeogénesis en poca cantidad, él mismo lo utiliza. Ya es para su propio consumo. En cuanto a la fructosa, chicos, cuando hablen de fructosa, a veces hablamos, por ejemplo, ¿dónde se encuentra la fructosa? Ah, en la fruta. Entonces, no sé si han escuchado, yo lo escuché recién cuando entré al seminario, pero en realidad la fructosa es dañina, ¿ya? Es dañina en altas cantidades. Pero tú me puedes decir, pero no, porque a mí el nutricionista me recomendó comer 2 manzanas, un plátano, papaya. Y les digo porque yo soy una persona que come bastante fruta, ¿ya? Entonces, como que dije, ¿qué? O sea, ¿cómo que la fructosa es mala? Pero no, la fructosa en realidad es mala en altas cantidades, pero las frutas no tienen alta cantidad de fructosa. ¿Quién tiene alta cantidad de fructosa? El azúcar, las gaseosas, las galletas. Ellas tienen alta cantidad de fructosa. Entonces, como decirte, me tomé una botellita pequeña de gaseosa. Ya, pero es como comerte 2 kilos de manzana. O sea, ¿cuándo te vas a comer 2 kilos de manzana? Pero tomarse la botellita de gaseosa es más fácil. Entonces, cuando tú tomas gaseosa, cuando tú comes galletas, todo lo que tiene alta cantidad de azúcar es cuando entra más fructosa a tu cuerpo. Y tú dirás, no, pero tú me has dicho, bueno, Thais me dijo que mi cuerpo tiene enzimas que lo pueden regular. Y entonces, como ya hay mucho, lo desecha. No, lo que pasa con la fructosa y la razón por la que es tan peligrosa es porque la fructosa no tiene regulación. O sea, esta llega a formar triglicéridos sin control. Forma sin control. Es por eso que las personas que, por ejemplo, toman mucha gaseosa, luego tienen hígado graso, ¿no? Porque se formaron muchos triglicéridos. O tienen, por ejemplo, son obesos,
¿no? Porque se formaron muchos triglicéridos. Entonces, esa es la razón por la que la fructosa es dañina en altas cantidades, porque ella no tiene, o sea, no hay un método, un momento en el que te digan, no, es que se puede regular, se puede regular. La fructosa no se puede regular, o sea, no se regula. Eleva los niveles de ácidos grasos en el hígado, como les decía, ¿no? Entonces la fructosa lleva a qué? Lleva a que tengas, por ejemplo, hígado graso, ¿ya? En cuanto a la galactosa, la verdad que la galactosa es no tan importante, pero aquí lo estoy mencionando. La galactosa al final se va a convertir en lactosa y en glucosa, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y por último, vamos a mencionar el ciclo de Krebs, ¿ya? El ciclo de Krebs en realidad, aunque siempre nos digan que tenemos que aprenderlo de memoria y no sé qué, en realidad no es tan importante. Lo importante es que lo que lo va a iniciar, el precursor que lo inicia, va a ser el acetil-CoA. Y este va obviamente a provenir del piruvato que se formó en la glucólisis. Al final, por ejemplo, el citrato va a servir, ¿por qué? Porque va a regular a las enzimas de la glucólisis y lo demás ya no es tan importante. Bueno, el oxalacetato también. ¿Qué es importante? Que se forma 3 NADH y un FADH. ¿Por qué? Porque cuando veamos carbohidratos 3, acuérdense de esto, cuando veamos carbohidratos 3, estos dos se van a ir a la cadena transportadora de electrones y ahí van a formar más ATP, ¿ya? A formar más ATP. Y también forman un GTP, pero lo importante es esto, que forman 3 NADH y un FADH. Este proceso del ciclo de Krebs se va a llevar en la mitocondria, ¿ya? En la mitocondria. Por eso les decía que el eritrocito forma lactato, porque el piruvato no se puede convertir en acetil-CoA, porque ¿para qué se va a convertir en acetil-CoA si no puede entrar al ciclo de Krebs porque no tiene mitocondria? ¿Ya? Este proceso se lleva a cabo en la mitocondria y solo tiene 8 reacciones. Al final, el piruvato va a terminar siendo, bueno, no termina siendo, pero también se va a convertir en CO2. ¿Ya? Lo importante, como les digo, es este NADH y este FADH2. Y lo otro es esto, que una glucosa, como da 2 piruvatos, uno por el parte de la hidroxiacetona fosfato y otro por el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces son 2 piruvatos y cada piruvato lleva a un ciclo de Krebs. Por lo tanto, si hay 2 piruvatos, se van a dar 2 ciclos de Krebs por cada glucosa. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos, esta parte? Para pasar a las preguntas. Ya, entonces vamos a pasar a las preguntas, ¿ya, chicos? Nos dicen, describen las vías glucolíticas, o sea, las fases. Las fases, como les había dicho, vamos a tener... Fase de hidrólisis. A ver, chicos, ¿cuál sería aquí en la primera? Describa la vía glucolítica. O sea, ¿cuáles son las fases de la vía glucolítica?
Voy pasándoles el post-test por el chat. Un ratito les paso el post-test y hacemos las preguntas. Ya. Entonces, chicas, en la primera sería la fase de inversión de energía y de ganancia de energía, ¿no? Porque como hemos visto, se invierten, ¿no? Se invierten 4 ATPs al final, perdón, se invierten 2 y se ganan 4. Entonces, al final en la glucólisis se obtiene 2 ATP. ¿Qué importancia tiene la vía glucolítica en el cerebro, el corazón, el adipocito, el músculo, el hígado? Es que es una fuente rápida de ATP, ¿no? Es una fuente rápida de ATP. Como les decía, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, cuando estamos haciendo ejercicio, entonces lo que más funciona más rápido es la vía glucolítica, ¿no? Entonces, por eso se necesita que el NADH se regenere. ¿Qué funciones cumplen las lanzaderas? Tanto la glicerol fosfato como la malato aspartato. Transportan electrones hacia la cadena transportadora de electrones. Esa sería. Porque en esta que dice que transporta electrones de NADH a NAD, no transporta electrones, sino que regenera el NAD, ¿ya? Pero lo que sí, esto ya lo vamos a explicar para la clase de carbohidratos 3, porque ahí hablamos de cadena transportadora de electrones. En cuanto al ciclo de Krebs, que ya lo acabamos de explicar, el ciclo de Krebs van a ser unas reacciones que van a oxidar al acetil-CoA y lo que se produce es ATP, FADH2, NADH y CO2, ¿no? Aquí lo puse. Ahí está, el CO2 también. ¿Y qué importancia tiene la vía de las pentosas? Producir la ribosa 5-fosfato y el NADPH, que lo va a utilizar ¿quién? Lo utilizan los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos. Bien. A ver, un segundo. Ya, entonces, chicas, hemos terminado la clase de carbohidratos 2 y voy a dejar un ratito.